Hola doctores, mi nombre es María Fernanda Mondragón y hoy les voy a hablar de úlceras orales. Una úlcera es una lesión elemental en la que hay una pérdida de sustancia que afecta tanto al epitelio como al tejido conectivo subyacente. Las úlceras se pueden clasificar en primarias cuando no están precedidas por otra lesión previa, secundarias a la rotura de una ampolla o una vesícula, o bien pueden ser agudas, aquellas de instauración brusca y corta duración, o crónicas, que tienen una instauración insidiosa y larga duración. Primero veremos las úlceras orales agudas. Úlceras traumáticas. Están producidas por una irritación mecánica, química, eléctrica o térmica. Se manifiestan como úlceras cubiertas por una membrana fibrinopurulenta con un leve eritema alrededor. Son moderadamente dolorosas y aparecen en lengua, labios y mucosa bucal. Estas úlceras son autolimitadas. Es importante la eliminación del agente irritante y desaparecen espontáneamente de 3 a 6 días. Estomatitis aftosa recurrente. Es una enfermedad crónica caracterizada por la aparición de una o varias úlceras en la mucosa oral. Estas persisten durante días o semanas y recurren. Tienen una etiología desconocida, aunque se han propuesto ciertos factores predisponentes como factores genéticos, infecciosos, inmunológicos y sistémicos. Existen 3 formas clínicas reconocidas. La forma menor, que son úlceras pequeñas y superficiales y remiten en 1 a 2 semanas sin dejar cicatriz. La forma mayor, que son grandes y se pueden asociar con fiebre y malestar general y remiten en 6 semanas dejando cicatriz. Y la forma herpetiforme, que son múltiples úlceras superficiales. Antes de iniciar el tratamiento, es importante hacer un análisis sanguíneo completo para descartar posibles causas sistémicas o enfermedades de base. Para tratar las aftas se aplica acetónido de triamcilona, y en caso de que las aftas sean mayores o herpetiformes, se ocupa el propionato de clobetasol. Virus herpes simple tipo 1. Este se puede presentar de 2 maneras, como infección primaria o como infección secundaria. La infección primaria puede cursar de forma subclínica o de forma aguda. Su forma aguda es la gingivoestomatitis herpética primaria. Estos pacientes presentan inicialmente síntomas prodrómicos como malestar, artralgias, fiebre y adenopatías regionales. Posteriormente aparece una gingivitis. Después aparecen en los labios, lengua, paladar y faringe múltiples vesículas que se rompen formando úlceras dolorosas. Estas remiten espontáneamente de 8 a 10 días. La infección secundaria se puede presentar de 2 formas, como herpes simple labial. Esta es una formación de vesículas en el labio, o como herpes recurrente intraoral. Esta es la aparición de múltiples vesículas que evolucionan a úlceras y se autolimitan de 7 a 10 días. Virus varicela zoster. Este se presenta de 2 formas diferentes. La infección primaria se conoce como varicela. Se presenta en úlceras vesiculares poco profundas en la mucosa oral acompañada por vesículas cutáneas. Infección secundaria. Esta es la reactivación. Se le llama herpes zóster. Esta es una erupción cutánea que sigue el dermatomo correspondiente al nervio afectado. Las vesículas orales erosionan rápidamente dando lugar a la formación de úlceras. Virus Coxsackie. Este causa la enfermedad mano-pie-boca. Esta enfermedad suele presentarse de forma epidémica en niños de temprana edad. En la boca se caracteriza por la aparición de vesículas sobre una base eritematosa que tienden a ulcerarse. Estas lesiones aparecen también en las superficies cutáneas de los pies y de las manos. Virus de Epstein-Barr. Este causa la mononucleosis infecciosa, también conocida como enfermedad del beso. Este síndrome está asociado con la presencia de úlceras orales y en la orofaringe posterior. La afección sistémica conlleva la presencia de fatiga, adenopatías y alteración de la función hepática. Virus de la inmunodeficiencia humana. Las manifestaciones orales son, en ocasiones, el primer signo de la enfermedad. Las lesiones orales suelen estar producidas por patógenos oportunistas debido al déficit inmunitario. Cursan con lesiones orales ulceradas y necrosis central, y pueden alcanzar un tamaño grande, que en ocasiones llegan a comprometer el hueso. El tratamiento de las úlceras de origen viral es sobre todo sintomático. Se dan analgésicos y antipiréticos para reducir la fiebre y controlar el dolor, ya que estas lesiones tienen un corto periodo de duración y se resuelven espontáneamente.
Gingivitis úlcero-necrosante, también conocida como enfermedad de Plot-Vicent. Es una infección destructiva periodontal de aparición brusca, caracterizada por la aparición de úlceras dolorosas en las papilas interdentales. Estas están recubiertas por una pseudomembrana blanco-grisácea. En cuanto a su etiología, esta aparece en individuos que presentan factores de riesgo, como consumo de tabaco, estrés, higiene oral inadecuada, inmunodepresión o malnutrición, además de un agente infeccioso que la provoca, que puede ser Fusobacterium nucleatum, Borrelia vicenti o Bacteroides gingivalis. El tratamiento de la gingivitis ulceronecrosante consiste en un debridamiento e irrigación de la zona, así como antibioterapia sistémica si es que lo requiere. Sífilis. Podemos encontrar lesiones ulcerosas de la mucosa oral en la sífilis primaria, secundaria y terciaria. El chancro sifilítico primario se caracteriza por una pápula dura e indolora que se ulcera, dejando un fondo limpio y brillante. En la sífilis secundaria podemos observar úlceras superficiales circunscritas similares a las aftas orales, placas mucosas, erosiones, fisuras, grietas y depilaciones linguales. En la sífilis terciaria aparecen los gomas, lesiones con capacidad de producir úlceras orales, dando lugar a úlceras bien delimitadas. Tuberculosis. La tuberculosis oral es una manifestación rara de la tuberculosis. Puede clasificarse en primaria o secundaria. La afección primaria suele ser una úlcera de fondo amarillento grisáceo, rodeada de un halo eritematoso y un edema duro. Respecto a la tuberculosis secundaria, esta se produce como consecuencia de una contaminación de la mucosa oral tras el contacto con esputo contaminado en un paciente con tuberculosis pulmonar, o como consecuencia de una diseminación hematógena. Se trata de una úlcera irregular y blanda al tacto, de fondo granulomatoso y amarillento. Ahora hablaremos de úlceras crónicas. Líquen plano. Es la enfermedad mucocutánea crónica más frecuente de la cavidad oral. En la boca se han descrito dos formas de presentación típicas. Líquen plano reticular. Se caracteriza por la presencia de estrías de Wickham. Son un conjunto de líneas blanquecinas ligeramente elevadas. Líquen plano atrófico erosivo. En este hay un adelgazamiento del epitelio que da lugar a la formación de erosiones y úlceras. El mecanismo patogénico causante de esta enfermedad se desconoce, aunque se ha sugerido la presencia de inmunidad celular. El líquen plano erosivo puede ser una lesión precancerosa, porque produce alteraciones de la mucosa que con el paso del tiempo puede desarrollar un carcinoma oral. El tratamiento consiste en terapia antiinflamatoria con corticoides tópicos y o sistémicos en los momentos de actividad. Úlceras orales asociadas a la ingesta de fármacos. Los fármacos asociados con mayor frecuencia a la aparición de úlceras orales son los antineoplásicos y los antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras orales inducidas por fármacos se producen según dos mecanismos diferentes, inmunológico y no inmunológico. El inmunológico se divide en dos tipos. Uno, basados en la inmunidad humoral, en la cual el propio fármaco induce una respuesta inmunológica, y otro, basado en la inmunidad celular, en las cuales el efecto citotóxico local se debe a la estimulación de las células T. En el mecanismo no inmunológico, el fármaco estimula directamente a los monocitos o linfocitos para que liberen mediadores citotóxicos. Las úlceras orales inducidas por fármacos suelen ser únicas, aisladas y aparecen en los bordes laterales de la lengua. Suelen ser bastante resistentes a los tratamientos y progresar hasta convertirse en úlceras crónicas. Uno de los fármacos que está siendo últimamente más estudiado es el alendronato, empleado para el tratamiento de la osteoporosis. Se han descrito varios casos en los que la aparición de úlceras orales se encuentra asociado con una incorrecta técnica de administración de este fármaco. Carcinoma oral de células escamosas.
Todas las neoplasias malignas bucales pueden producir en su evolución una ulceración. Las observadas con mayor frecuencia por su mayor incidencia son las debidas al carcinoma oral de células escamosas. La forma endofítica de este carcinoma se presenta como una lesión ulcerada y solitaria en la mucosa oral. Según avanza, adquiere un aspecto crateriforme, con una base indurada y bordes evertidos. El diagnóstico se hace mediante una biopsia incisional de la lesión, y el tratamiento se da con terapia oncológica dependiendo del estadio en que se encuentra el tumor. Pemphigoide de las mucosas. Es un grupo de enfermedades autoinmunitarias inflamatorias crónicas que cursa con la formación de ampollas subepiteliales. Esta enfermedad se caracteriza por un depósito lineal de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o fracción C3 del complemento a lo largo de la membrana basal. Entre las manifestaciones clínicas se producen ampollas que rápidamente se desgarran y se transforman en erosiones o úlceras que pueden producir o no cicatrices. La mucosa más frecuentemente afectada por el pemphigoide de las mucosas suele ser la oral, seguida de la ocular, aunque también se pueden producir lesiones en el esófago, nasofaringe y laringe. El diagnóstico se hace mediante técnicas de inmunofluorescencia directa que revelan el depósito de IgG y del factor del complemento C3 en la membrana basal. El tratamiento para pacientes de alto riesgo es a base de corticoides sistémicos, mientras que el tratamiento para pacientes de bajo riesgo es con corticoides tópicos. Pénfigo vulgar. Esta es una enfermedad mucocutánea organoespecífica de origen autoinmunitario en la que se producen vesículas y ampollas intraepiteliales por la acción de autoanticuerpos contra proteínas específicas localizadas en las uniones de las células epiteliales. La patogenicidad está caracterizada por la producción de autoanticuerpos, generalmente IgG y con menor frecuencia IgM, que atacan a un componente de los desmosomas conocido con el nombre de desmogeína 3. Hay dos formas fundamentales en las que se presenta el pénfigo: el pénfigo vulgar, con una participación significativa de las mucosas, y el pénfigo foláceo, que se expresa en la piel. Clínicamente, las lesiones elementales son las ampollas, que suelen ser múltiples, mal definidas, de distinto tamaño, de techo fino, que se rompen fácilmente y dan lugar a la aparición de erosiones superficiales, irregulares y muy dolorosas. Estas lesiones remiten sin dejar cicatrices. Las manifestaciones cutáneas suelen aparecer tras meses o años después de las lesiones orales. Se manifiestan como ampollas sobre una piel normal o ligeramente eritematosa. Suelen aparecer con mayor frecuencia en el cuero cabelludo, la cara y la parte superior del tronco. En ocasiones también pueden afectarse otras mucosas. El diagnóstico de pénfigo vulgar se hace con técnicas de inmunofluorescencia indirecta, donde se observa el depósito de IgG en los espacios intercelulares. Para el tratamiento, los fármacos de elección son los corticoides, que han supuesto una disminución drástica en las tasas de mortalidad de estos pacientes. El seguimiento de las úlceras orales varía según su etiología. Lo más importante es investigar su causa y darle el seguimiento necesario según lo requiera. Todas las induraciones, no dolorosas, de pequeño tamaño, erosiones o máculas, que no se curan tras un periodo de 15 días después de haber eliminado el posible agente etiológico, deben ser biopsiadas y considerar su posible malignidad. Esto es especialmente importante cuando hay antecedentes de consumo de alcohol y tabaco en el paciente. También es importante descartar el cáncer oral cuando las lesiones se encuentran en localizaciones de alto riesgo, como las caras ventral y lateral de la lengua, el suelo de la boca y el paladar blando. En estos casos, solo la biopsia podrá ofrecer un diagnóstico diferencial con el resto de las lesiones orales, que cursan con la aparición de úlceras,
y así poder descartar una lesión cancerosa. En la mayoría de los casos, las úlceras orales desaparecen en un periodo corto de tiempo y no causan ninguna complicación. Sin embargo, hay que hacer una exploración a detalle si encontramos lesiones o síntomas atípicos. Por último, les daré algunos puntos clave en la exploración de las úlceras orales. La afección de la mucosa oral es distinta de la piel, debido a sus características particulares. Numerosas enfermedades sistémicas pueden manifestarse con úlceras orales, como la enfermedad de Crohn, la anemia, la leucemia, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, vasculitis y otras más. Es muy importante estar atentos a los posibles factores desencadenantes como causa de las úlceras orales, con el fin de identificarlos y poder evitarlos. Toda úlcera oral de más de 3 semanas de duración que no llega a la curación deberá ser biopsiada. La estomatitis herpetiforme es la enfermedad infecciosa más frecuente causante de úlceras orales y es asintomática en el 90% de los casos. Bueno, este fue un repaso de las generalidades de las úlceras orales. Espero no te haya quedado ninguna duda. Hasta luego.